Resolver el ejercicio 5 de dinámica. Un cuerpo de 8 kilogramos se encuentra sobre un plano inclinado 30 grados. Vamos a hacer el esquema. Es un ejercicio de dinámica. Tenemos plano inclinado. Recordemos siempre que hacemos un plano inclinado es conveniente dibujarlo, esquematizarlo lo más agudo posible para que cuando descompongamos las fuerzas fácilmente veamos dónde se encuentra el ángulo del plano inclinado. Este plano inclinado tiene un ángulo de 30 grados. El cuerpo tiene una masa de 8 kilogramos. Todos los cuerpos en el planeta Tierra tienen peso. El peso es vertical hacia el centro de la Tierra. Y el valor del peso está dado por la masa por la gravedad. La masa es 8 kilogramos. Nosotros, para facilitar las cuentas, utilizamos gravedad 10 metros por segundo al cuadrado, por lo que el valor del peso es de 80 newton. Para todos los ejercicios de dinámica es conveniente realizar un diagrama de cuerpo libre. Tenemos el cuerpo, ¿sí? El diagrama de cuerpo libre. Va el cuerpo sin los elementos externos, no va dibujado el plano inclinado, con las fuerzas que actúan. La fuerza que tenemos es el peso, y como está apoyado sobre un plano, aparece también la normal. La normal es una fuerza perpendicular al plano. Lo que vamos a ver es, si analizamos esta situación, el cuerpo apoyado en el plano, que vamos a tener que descomponer el peso. El peso, ahí me quedó muy chiquita la normal, al peso lo vamos a descomponer en una dirección perpendicular al plano y en una dirección paralela al plano. Hacemos el paralelogramo de fuerzas. Entonces vamos a tener acá una de las componentes que, como está casi vertical, la llamamos PI, y acá la otra componente que es PX. Recordemos que no existen en simultáneo P, PI y PX. En realidad la única que existe es P, y nosotros decimos que podemos sustituir esa fuerza P, que es la que realmente existe, por PI y PX, que son las componentes de P. Desaparecería P y las reemplazarían PI y PX, que actúan en simultáneo y generan el mismo efecto que genera P. PI y la normal son iguales. PI es igual a la normal. Acá hay un único detalle, que es que en realidad no son iguales, sino que una es negativa porque tienen sentido opuesto, PI y normal. No importa cuál es negativa, el módulo es igual, se cancelan entre sí, y esto lo observamos fácilmente porque si la normal fuese más grande que PI, el cuerpo ascendería, subiría, ¿no? Porque hay una fuerza mayor, una fuerza resultante que lo aleja del plano. Y si PI fuese más grande que la normal, el cuerpo atravesaría, ¿sí? Como si la rampa esta fuese de barro y se hundiría en el barro, si PI fuese más grande que la normal. Como el cuerpo en esta dirección, ¿sí? En la dirección perpendicular al plano, en esta dirección, no cambia su posición, ni sube ni entra en el plano, PI y normal son iguales. Acá lo único que nos queda por analizar es PX. Entre las preguntas que nos hacen en este ejercicio nos piden el valor de la normal. Entonces, como el valor de la normal, el cuánto de la normal es exactamente el mismo valor que PI, vamos a obtener las dos
componentes del peso, tanto PI como PX. Lo que vemos es que se forma un triángulo. Esta es P, el valor de P. Tenemos acá PI. Y este largo de acá, este segmento, es exactamente del mismo largo que PI. ¿Sí? Acá se forma, vamos a marcarlo muy así nomás, un rectángulo. En este caso podría ser un paralelogramo. En este caso es un rectángulo, es un paralelogramo rectángulo. Este largo es igual a este, que es el largo que tenemos acá. Este que tenemos acá, me quedó cortito. Y este ángulo es de 90 grados. Nosotros conocemos cuánto vale P, 80 newton, y sabemos que este ángulo es igual al ángulo de inclinación de la rampa, que es 30 grados. Entonces, por trigonometría podemos determinar, esto es Px, el valor de Px va a ser igual al valor de P multiplicado por el seno de 30 grados, y el valor de Pi va a ser igual al valor de P multiplicado por el coseno de 30 grados. Px va a ser igual a 80 newton por el seno de 30, que es 0,5, y Pi va a ser igual a 80 newton multiplicado por 0,86. Esto obviamente lo resolvemos con la calculadora, tanto el valor de Px, que es 40 newton, como el valor de Pi. Esto con la calculadora, 80 por el seno de 30 nos da 40, que ya lo anotamos, y 80 por el coseno de 30 nos da 69,3. Y este valor es exactamente el mismo valor que el de la normal. Si el valor de Pi es el mismo que el valor de la normal. Esta es una de las preguntas que nos hacen. Esta es la última pregunta, la pregunta C. Vamos a guardar este valor de Px, ¿sí? Lo vamos a anotar acá. Tenemos acá Px, el valor de Px es de 40 newton. ¿Por qué lo vamos a guardar? Lo primero que nos preguntan es ¿cuál debe ser la fuerza que debe aplicarse sobre el cuerpo paralela al plano para mantenerlo en equilibrio? Si nosotros tenemos nada más que el peso y la normal, este cuerpo se desliza hacia abajo en la rampa por culpa de Px, Pi y la normal se cancelan, así que no pasa nada con la normal y con Pi. Pero el cuerpo se desplaza hacia la izquierda, hacia abajo, por culpa de Px. Si yo quiero que el cuerpo se mantenga en equilibrio, tengo que hacer una fuerza paralela al plano. Esta sería la fuerza externa. Y el valor de esta fuerza tiene que equilibrar a Px, que es la única que empuja hacia abajo. Entonces esta fuerza externa, el valor de la fuerza externa, ¿sí?, también tiene que ser de 40 newton. Esto es lo que pregunta en la parte A. Si hago entonces una fuerza externa, acá tengo el peso que se descompone en Pi y en Px, la normal que cancela a Pi, y además la fuerza externa de 40 newton que cancela a Px. Luego de esto me pregunta en B cuánto debería ser esa fuerza, pero ahora para que esto acelere hacia arriba con una aceleración de 12 metros por segundo. Entonces borramos todo esto. Nosotros ya sabemos cuánto vale Px, que es lo que lo tira para abajo, y vamos a rehacer el esquema, el diagrama de cuerpo libre. Tengo el cuerpo,
La realidad es que tengo el peso perfectamente hacia abajo, la normal perfectamente perpendicular y nuestra fuerza externa, que ahora va a cambiar, ya no va a ser 40 newton. Esto es lo que voy a tener ahora. De nuevo, el peso hay que descomponerlo. Lo descomponemos en PI y en PX. Cuando aparecen estas dos componentes, ¿sí? Estas dos componentes reemplazan, sustituyen, hacen desaparecer a P. Es como que P no estaría más, porque lo reemplazamos con PI y con PX. PI y la normal son iguales, siguen teniendo el mismo valor que antes. PX sigue valiendo lo mismo de siempre, 40 newton. Lo único que cambia acá es la fuerza externa. La fuerza externa ya no es 40 newton. 40 newton era para que estuviera en equilibrio. Esta PX es 40 newton. La normal, ya no recuerdo el valor, pero se cancela con PI. Lo único que hace este cuerpo es desplazarse paralelo al plano. Se desplaza paralelo al plano según la ley de Newton. ¿Qué dice la ley de Newton? La suma de las fuerzas igual a la masa por la aceleración. La suma de las fuerzas es la suma de todas las fuerzas. Pero la normal y PI se cancelan, así que directamente ni las pongo. Si quisiera poner tendría normal menos PI. En realidad es la suma, ¿no? De todas. Más PI, más PX, más la fuerza externa. Todo esto vectores igual a la masa, 8 kilogramos, por la aceleración. Estos dos vectores, uno es positivo y el otro es negativo, se cancelan. Entonces lo que me queda es PX y la fuerza externa. Estos son vectores. Fuerza externa, 8 kilogramos por... Me dan el dato de la aceleración, me piden que sea 2 metros por segundo al cuadrado. Esto es dato. Este valor me da 16 newton. Entonces, PX más la fuerza externa me tiene que dar 16 newton. ¿Cuál es el problema? Tienen sentidos contrarios. Entonces, una de las dos es negativa. Nosotros sabemos que esto tiene que acelerar hacia arriba, porque nos dicen que acelera hacia arriba, que es para donde fácilmente nos conviene poner positivo para que valga esto. Si nosotros ponemos positivo para abajo, acá no va 2, sino que va menos 2, porque la aceleración es hacia arriba. Este resultado es positivo si consideramos positivo para arriba. Peso más fuerza externa nos tiene que dar 16. Ahora el tema es, peso tiene un valor negativo. Este valor, este PX, es menos 40 newton porque apunta para el lado de los negativos. Más el valor de la fuerza externa, que sí apunta para el lado de los positivos, tiene que dar como resultado 16 newton. Estos 40 pasan sumando. La fuerza externa me queda 40 newton más 16 newton igual a 56 newton. Si volvemos a este dibujo, tengo ahora entonces normal y peso que se cancelaron. Las saco directamente. No es que no están, pero la suma da 0. No generan ninguna modificación. Y ahora voy a tener 56 newton hacia la derecha y 40 newton hacia la izquierda. Tener esto, 56 a la derecha y 40 a la izquierda, es lo mismo que tener el cuerpo con una sola fuerza de 16 newton. Esto o esto es lo mismo. 40 newton tiran para la izquierda, 56 tiran para la derecha, ganan para la derecha 16 newton. Estos 16 newton son los que generan una aceleración de 2 metros por segundo. ¿Por qué? Porque la fuerza
es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué fuerza? Esto es lo que dice Newton, ¿no? La fuerza. ¿Qué fuerza? La suma de las fuerzas o, lo que es lo mismo, la fuerza resultante. ¿Cuál es la fuerza resultante? 16 Newton hacia la derecha. ¿Por qué? Porque todas las demás se transformaron en esta sola. Estos 16 Newton son los que generan que esos 8 kilogramos tengan una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado.